Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan, a todos los colegas, bienvenidos a esta primera conferencia de la Red de Profesionales de la Psicología de Quintana Roo. Por parte de nuestra área académica tenemos el honor de presentar la conferencia Señales, signos y síntomas de riesgo de suicidio en el contexto psicoterapéutico, presentada por el psicólogo Cherokee Mena Covarrubias. Antes de iniciar, me gustaría dar unas instrucciones. Les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos apagados. La conferencia tendrá una duración entre 30 y 40 minutos y posterior a ese tiempo tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, al finalizar, ustedes les recomiendo vayan anotando sus dudas para que al final puedan levantar la mano y se les pueda dar cabida a su pregunta y su consecuente respuesta. Muy bien, pues me gustaría iniciar presentando a Cherokee. Cherokee tiene una formación como licenciado en psicología, cuenta con un gran número de cursos y talleres, como el taller psicoeducativo ¿Qué hacer y qué no hacer ante una crisis suicida? Por parte del Congreso Mexicano de Psicología, un curso taller Primeros Auxilios Psicológicos en Crisis Suicidas por parte de la IMEI en Mérida, Yucatán, 2015, curso taller Inventario de Riesgo Suicida para Adolescentes, también Mérida, Yucatán, por parte de IRISA en 2017. Curso taller Intervención en Crisis Suicidas del INSAC-CONSAME en Playa del Carmen, Quintana Roo, 2017. El taller práctico Asistencia Telefónica para Emergencias Psicológicas Asociadas al Suicidio por parte de Permafat CONSAME, Playa del Carmen. Taller de Manejo de Situaciones de Riesgo Suicida con abordaje centrado en soluciones de parte de la Universidad Iberoamericana en Torreón, Coahuila, en 2019, y una especialización en identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida, también por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, del OMG, OPS, UMAN, perdón. Tiene experiencia como tallerista en el Proyecto Nacional para la Prevención del Delito, PRONAPRED, Quintana Roo, presidente de la Red Municipal para la Prevención del Suicidio de Solidaridad, Comité Municipal de Salud Mental, Ayuntamiento de Solidaridad, del 2016 al 2018. Ha sido asesor en el proyecto de creación para el decreto de la primera ley de salud mental del estado de Quintana Roo en el 2018, ponente como parte de Dile Sí a la Vida en el primer Foro Nacional de ACES y Prevención del Suicidio, del 8º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio de la Asociación Mexicana de Suicidología AC, en Torreón, Coahuila, 2019. Gestor para la participación de Dile Sí a la Vida en mesas de trabajo para la construcción del primer Programa Nacional para la Prevención del Suicidio del 2022 al 2024, en la Secretaría de Salud Federal del Gobierno de México, mayo de 2022. Psicólogo clínico en su práctica privada en Playa del Carmen, Quintana Roo, desde el 2010 hasta la actualidad, y docente en la carrera de psicología en la Universidad Riviera de Playa del Carmen, Quintana Roo. Está afiliado como profesional a la Asociación Pro Salud Mental de la Riviera Maya. Es miembro fundador y presidente de Dile Sí a la Vida AC de Playa del Carmen, Quintana Roo. Socio titular de la Asociación Mexicana de Suicidología de León, Guanajuato, y miembro fundador de nuestra red de profesionales de la psicología de Quintana Roo. Entonces, como ustedes pueden notar, Cherokee cuenta con una trayectoria excepcional y una dedicación apasionada a este tema. Es un experto sobresaliente en el campo de la prevención del suicidio, ha forjado un profundo conocimiento de este tema tan crítico y demuestra un compromiso continuo con la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio en México, asegurando una perspectiva rica y práctica para abordar este desafiante tema. Entonces, sin más presentación, como ustedes pueden notar, tenemos una gran oportunidad para enriquecer nuestra práctica. Bienvenido, Cherokee, te cedo la palabra. Lil, muchas gracias. Gracias por la presentación. Y yo creo que también hay que mencionar que en todo ese trayecto, pues ha habido muchos compañeros, muchos colegas de profesión psicología y de las áreas de las ciencias de la salud que han aportado, han sido generosos con el conocimiento y la intención en general es eso, es
seguir siendo generosos con el conocimiento que nos han compartido y que nos podamos llevar sobre todo herramientas para intervenir o acompañar una crisis de suicidio. Si tuviéramos que establecer un objetivo, sería ese. Por lo tanto, en medio vamos a estar compartiendo mucha información, anticiparles que las láminas están cargadas de bastante información. La intención es que esa información la puedan ustedes revisar posteriormente. Es decir, no vamos a profundizar en todas las láminas, nos vamos a estacionar en algunas en particular, pero las otras terminan en algunas ocasiones dando contexto acerca de ese tema o bien profundizando en lo que estamos compartiendo. Por lo tanto, un ejercicio sumado al que Lil les pide, pues, de apuntar las preguntas para al final entonces exponerlas, sería también que hagan síntesis de la información que les voy a compartir. Que hagan síntesis tropicalizada, es decir, que la información que ustedes estén recibiendo puedan llevarla ya al ámbito profesional en el que ustedes se desenvuelven o irla traduciendo o adaptando a las particularidades de su trabajo. Y bueno, básicamente esas son las instrucciones. Vamos entonces compartiendo pantalla y damos inicio a la presentación entonces. Si por ahí hay alguna inquietud, le voy a pedir a Lil que si nos puede echar la mano en el chat, echando un ojito. No soy tan bueno viendo el chat y la presentación al mismo tiempo. Me imagino que ahorita ya están pudiendo ustedes ver la presentación en sus pantallas, si no me hacen saber. Pero bueno, sí, señales, signos y síntomas de riesgo de suicidio en el contexto terapéutico. Y específicamente dentro del contexto terapéutico tendríamos que hablar de situaciones de crisis o intervención o acompañamiento en crisis. Ese ya es el contexto mucho más específico. Claro, una crisis puede acontecer dentro del contexto de una consulta psicológica o psicoterapéutica o de psicología clínica, pero bien pudiera ser un acompañamiento incluso vía telefónica, por videollamada o fuera del contexto de un consultorio. Sin embargo, las técnicas que vamos a revisar tienen que ver con la psicoterapia como tal. Entonces, bueno, vamos, ahorita estamos exactamente las 7:42, vamos a buen tiempo. Nos vamos a dar prácticamente 5 minutos con cada uno de los temas de la introducción: crear esperanza a través de la acción, estigma y discriminación, y después el impacto en red. Y de ahí entonces brincamos al cuerpo de la exposición, en donde nos vamos a tomar aproximadamente 10 minutos con cada uno de los subtemas y ya entonces preguntas y respuestas. Bueno, habiendo hecho entonces la introducción, les comparto que la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, por sus siglas en inglés, IASP, International Association of Suicide Prevention, es la institución a nivel internacional que dicta el tema que vamos a estar abordando año con año. De ahí, entonces, la Organización Mundial de la Salud, en específico la Organización Panamericana de la Salud, que es la sección que nos toca a el Caribe y México, van abordando el mismo tema. Toman el mismo tema y entonces todos vamos de ahí a cada país, a cada estado, a cada municipio, tomando el mismo hilo conductor. Desde el año 2021, entonces el tema es creando esperanza a través de la acción. Esa es la idea, es decir, no solo el hablar y compartir información, sensibilizar, hacer psicoeducación, sino qué podemos hacer ya en nuestro entorno próximo, en nuestro contexto individual, en nuestras propias comunidades, para tomar una pequeña acción. Esas acciones las reflexionarán ustedes al final de la presentación y verán cuáles son las acciones que desde su lugar personal y desde su lugar profesional pues pudieran estar tomando. Algunos énfasis entonces también es el entender que el impacto del suicidio no es mínimo, no es 1 a 1, es un impacto potencial o potencializado en el grueso de nuestras comunidades, y uno de las primeras barreras pues es el estigma y la discriminación, precisamente desde la salud mental. O sea, no ni siquiera en torno al tema del suicidio, sino ya la barrera de acceso hacia la salud mental ya es uno de los grandes retos que tenemos.
si bien habríamos de entender que el suicidio es un cúmulo de distintos factores y distintas variables que no tienen una resolución a través del tiempo, y hablamos de años, esta mirada, que puede ser muy compleja, muy entretejida entre muchas cosas, está expedita a el acceso a los servicios de salud mental. Entonces, si no logramos un acceso a los servicios de salud mental, el experto o especialista en prevención del suicidio no va a poder hacer su trabajo. Ahí ya tenemos entonces mucho trabajo que hacer, no solo como profesionales de la salud, sino como seres humanos, parte de una comunidad. En especial, pues el estigma es, digamos, como una marca, ¿no? Como esta referencia de las marcas que le salían a Jesús en las manos, donde le salía sangre, y es como un símbolo, pues. Eso es un poco la referencia hacia el estigma, ¿no? Es el estigma hacia el acceso a la salud mental, el estigma hacia el acceso a los servicios específicos que pudiéramos requerir para resolver nuestras problemáticas de salud y o salud mental. Pero, Lili, por ahí, ¿sí? nada más quería preguntarte si no hay participantes en la sala de espera, porque como yo no tengo la administración. Claro que sí. Por aquí checamos y parece que no. ¿No? Ok, Por aquí perfecto. estamos Lil, Brenda, digo, aprovecho a saludar y darles la bienvenida. Brenda, Didier, Fátima, Liliana Martínez y Noemí. Bueno, pues por aquí estamos disfrutando de este ratito de conocimiento. Bien, entonces, bueno, el estigma son entonces, o el estigma es llevada a cabo entonces a través de actos, actitudes o comportamientos de segregación o negativos hacia cierto grupo o personas en particular. La discriminación como tal ya es el acto tácito de poner una barrera o segregar o hacer coerción incluso hacia alguna persona en torno a alguna característica que pudiera poseer esa persona, llámese edad, sexo, raza, orientación sexual, orientación religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el énfasis aquí es en torno a lo que sucede en la prevención del suicidio. Entonces, ya a nivel psicológico, ¿qué es lo que sucede con el estigma hacia la salud mental? Y en específico aquí sí es en torno al suicidio. En lo público, que es la columna del lado izquierdo, disculparán el portugués que les estoy compartiendo, pero no quise modificar la referencia directa. Esta es una referencia de un curso que da la UNAM y la Secretaría de Salud. Esperemos que en lo sucesivo lo puedan replicar también. Es un curso que dan para funcionarios públicos. Sin embargo, si por ahí no son funcionarios públicos, se enteran de este curso, contáctenos y probablemente pudiéramos ver la manera de gestionar el acceso también a estos talleres que son bastante buenos e importantes. Entonces, entendamos, la columna del lado izquierdo es discriminación a nivel público o una experiencia a nivel público, y en la columna del lado derecho es la experiencia a nivel individual. En lo público podemos vivir discriminación, y eso va a ser algo que a nivel individual no vamos a tratar o no vamos a, digamos, tomarle mayor nivel de importancia. Es algo que más bien vamos a llevar a decir, lo minimizo, no importa, no pasa nada, y lo dejamos pasar a un nivel muy consciente. Sin embargo, a nivel ya de una percepción, el estigma percibido, es decir, no el acto como tal, sino cómo es percibido, pues en el entorno, las demás personas sí generan una fantasía. O sea, en el uno a uno, imaginemos que en público Lil me hace un comentario y entre Lil y yo probablemente no haya una situación de conflicto o de malestar. Sin embargo, las personas que estén alrededor van a generar una fantasía que en lo posterior sí me puede llevar a mí como sujeto de estigma el imaginar o visualizar que las otras personas me van a ver de cierta manera.
O sea, el vecino, el de enfrente, el de la tienda, que escucharon lo que Lil me dijo. Ahora yo me hago una fantasía de ellos y digo, ah, no, sí, el vecino ha de pensar que soy esto, que soy lo otro, que tengo estas situaciones. Y ahí es donde entonces cobramos el efecto del estigma. Entonces, muchas veces no es una situación directa entre el sujeto que genera el acto de estigma y discriminación, ni tampoco quien es víctima o receptor del estigma y discriminación, sino es la fantasía que se genera con el contexto y el sujeto receptor de estigma y discriminación. Ahí es en donde empezamos a encontrar ya las barreras, es decir, ¿y qué van a pensar de mí si Lil dijo que tengo problemas de salud mental y de repente voy al doctor, voy al psicólogo, voy al psiquiatra? ¿Qué va a pensar mi vecino? ¿Qué va a pensar la señora de la tienda? Entonces, eso es un poco el estigma por asociación. Se va perfilando el fenómeno hacia eso, dice, la comunidad extiende actitudes y hace asociaciones negativas hacia la persona receptora de esa discriminación. Eso en la persona receptora entonces va a generar estrés, va a disminuir la calidad de vida y va a generar una desconexión social. Pues claro, si yo pienso que en mi entorno directo, mi contexto directo, tiene fantasías de juicio o negativas hacia mi persona, poco a poco puedo ir entonces soltando yo esos vínculos y aislándome, que eso, bueno, creo que a través de la pandemia por COVID entendimos con claridad que el aislamiento social causa un efecto muy negativo en nuestra salud mental. Bien, entonces, bueno, la Organización Panamericana de la Salud, entendiendo y viendo con mucha claridad estas situaciones, aproximadamente en el 2021, lanzó una campaña justo para reducir las brechas en el acceso a los servicios de salud mental. Y bueno, estas son entonces algunas imágenes que bien abajo en la lámina ustedes tienen la referencia directa, pueden en el futuro hacer pues, una miradita, por ahí echarse un clavado hacia el material. La verdad es que tienen mucho material didáctico, muchas imágenes, infografías, etcétera. Y bueno, ya brincando un poquito al trabajo de la Asociación Internacional de Suicidología, abordan también el tema de la discriminación ya no solo a un nivel social de uno a uno o comunitario, sino también a un nivel legal o de política pública. Es decir, el hecho de la discriminación hacia el suicidio hace que en muchos países hay un marco legal restrictivo o punitivo hacia el acto. Es decir, hay países, afortunadamente en México no nos acontece, pero hay países que penalizan con cárcel un intento de suicidio. ¿Eso qué nos lleva entonces? A que las instituciones no puedan llevar a cabo la atención o la intervención adecuada dadas estas barreras. Hay incluso políticas internas de instituciones aquí en México que establecen barreras para el acceso a personas que están en un riesgo de suicidio o que han intentado morir por suicidio. Suma, por lo tanto, a el estigma y discriminación hacia la salud mental. Bien, vamos un poquito más adelante. Y aquí, vaya, toda esta introducción, porque estamos en la parte de la introducción, es para que podamos poner en contexto entonces el impacto del suicidio. Ya estar expuestos a un intento o a un suicidio consumado, entonces, ya han investigado colegas que puede impactar a 135 personas. ¿Sí? O sea, es el entorno directo de la persona y en el extenso de la comunidad, en donde hay un impacto de una u otra manera. Y no nos imaginemos, pues, la caricatura de un impacto profundo de dolor, porque a lo mejor es mi hermano, mi hermana, mi padre o mi madre, sino desde la propia consideración de, híjole, es que alguien que conozco murió y murió de esta manera, y yo también puedo morir. O sea, el simple hecho de contemplar la muerte o poner en contexto la vida alrededor de la muerte ya puede ser un impacto que genere un riesgo. Ahora ya
el contacto directo con un intento o con un suicidio consumado sí es un factor de riesgo, pero ahí ya estaríamos hablando de un contacto directo. Bien. Y bueno, entonces, para hacer un poquito más de énfasis a nivel gráfico, pues veamos el suicidio entonces de una manera sistémica, de una manera en diferentes niveles o capas de nuestra experiencia, no solo a nivel biológico, no solo a nivel psicológico, sino a nivel de la adaptación social y de nuestras comunidades. Entonces, bueno, este es un esquemita de Uriel Brenner. No siempre me sale bien el nombre, pero bueno, poquito para poner el contexto. Y sí, tomemos nota de los colores, porque los colores sí los estamos asociando a ese rubro. Más adelante les voy a enseñar otro gráfico que van a hacer referencia a los mismos colores, es decir, el naranja tiene que ver con la individualidad, el rojo con el aspecto comunitario y digamos el amarillo con el aspecto un poquito más social. Ya lo iremos revisando y bueno, esto es meramente una gráfica, 2, 3 segunditos nada más para ver la cantidad de instancias, instituciones o personas que tendrían que estar implicadas para hacer prevención del suicidio. En el centro, digamos, está el sujeto en cuestión o el sujeto en riesgo y tenemos, bueno, por lo menos hay más de 20 instancias que tuvieran que estar implicadas. Si hablamos ya de nuestro contexto mexicano y en especial en el sur de México, en Quintana Roo, pues colegas del Comité para la Prevención del Suicidio de Cancún ya pudieron identificar toda esta cantidad. Nuevamente, no nos vamos a estacionar mucho en esta información, pero sí veamos que son muchísimas las instancias que tendrían que estar plenamente conscientes e implicadas en alguna acción. Bien, vamos al cuerpo del material. Estamos ahorita a las 8, 7:57, 8 de la noche. Si voy muy rápido, si estoy hablando muy rápido, muy bajito, por favor háganmelo saber a través del chat. Y bueno, algunos datos que no nos vamos a estacionar, pero un énfasis que sí se hace a nivel internacional y a nivel nacional es enfocarnos en el rango etario de 15 a 29 años más o menos. En Quintana Roo hablaríamos de 15 a 39, ¿sí? Como el grupo más vulnerable. El INEGI nos habla entonces de que en México tenemos una tasa de suicidio promedio por 100,000 habitantes de 6.5 suicidios. Esto quiere decir que México está adentro de la media mundial, ¿sí? Sin embargo, Quintana Roo, que es donde yo radico, está por arriba de la media nacional y bueno, eso es algo a tomar en cuenta. Por ahí tratamos de, cuando hablamos de cifras o estadísticas de suicidio, hablar de promedios y no hablar de cifras específicas. Número uno, porque no se alcanza a dimensionar. O sea, lo correcto es sobre una tasa de 100,000 habitantes. Si esa población es menor a 100,000 habitantes, podemos establecerla pues cada 10,000, cada 5,000, cada 20,000, pero siempre promediando. Es decir, no es lo mismo 10 suicidios numéricos en Isla Mujeres, pues, o en la isla de Cozumel, a 10 suicidios en la Ciudad de México. O sea, la densidad poblacional no hace que dimensionemos de una manera adecuada. Aquí lo que podemos ver entonces que Quintana Roo, como les decía, está dentro de la media nacional, pero eso no quiere decir que no sea una situación ya por sí misma muy alarmante, ¿no? 11.1 suicidios en este rango de 15 a 29 años de edad. Aquí podemos ver una comparativa desde cada grupo etario, pero también en el comparativo de los hombres, las mujeres y el total. Sería el verde más oscuro el total, el verde que puntea más hacia arriba representa a los hombres y el más bajito representa a las mujeres. Seguimos viendo esta tendencia en la cual los hombres tienen mucho mayor riesgo o están en mayor vulnerabilidad. Y aquí podemos ver el fenómeno, pero ya a través del tiempo, cómo se va desarrollando desde el año 2015 hasta el 2021. Esta es una tendencia que a nivel mundial acontece de la misma manera. Es decir, la tendencia desde hace muchas décadas es a la alza. Aquí la cuestión es qué tan rápido va subiendo esa tendencia o qué tanto podemos aminorar como tal esa tendencia.
Bueno, ya, ya a partir de aquí, entonces vamos a entrar como a lo más importante o a lo que más nos interesa, que son el poder identificar con claridad factores de riesgo y protectores y entonces las estrategias que corresponden dependiendo de lo que vayamos a encontrar. Vamos a hacer entonces esta mirada, como ya estamos haciendo énfasis, desde lo individual, lo comunitario, lo social, es decir, desde las diferentes áreas. Esta guía de prevención del suicidio, que es parte de la primera estrategia nacional de prevención del suicidio que tenemos en México, pues habla de nivel personal, relacional y comunitario. Son algunos de los aspectos que tendríamos que estar tomando en cuenta. La subjetividad, pues nos habla de el prisma desde donde está percibiendo la persona las situaciones. Podemos tener un prisma más gris, más verde, verde fosforescente, moradito, es decir, la forma en la que esta persona va a traducir toda la experiencia sensorial y la vivencia que conlleva entonces ese tipo de traducción. Por poner un ejemplo, la percepción o el prisma que va a reinar durante un trastorno de depresión, pues va a ser pesimista, ¿no? Entonces, bueno, a eso hace referencia la subjetividad, evidentemente el estado de ánimo y la historia, no solo individual, sino la historia familiar, médica o de salud mental. Si en esa familia hay rasgos de padecimientos o patologías de salud mental, pues es importante tomarlo en cuenta. Y al final del día, pues el estilo de vida, ¿cierto? Este término de epigénesis, ¿cierto? Cómo podemos a través de nuestros hábitos ir modificando poco a poco nuestra estructura genética, pues, es decir, quien a lo mejor nace sin una tendencia hacia la diabetes y conforme va desarrollándose la vida y los hábitos, pues brota o se genera una diabetes. Por poner un ejemplo, a nivel relacional hablamos del entorno directo, compañeros de trabajo, familia, amigos, compañeros de escuela, si están en una edad escolar, y ya a nivel comunitario estamos hablando ya como de el ambiente que se puede vivir en ese entorno. No es lo mismo vivir en una colonia o en una zona muy céntrica, digamos, en cualquier ciudad de México, pero que vivamos muy en el centro de la ciudad, a que vivamos en la periferia de esa ciudad. Estamos hablando desde el acceso a los propios servicios de salud o salud mental hacia carencias estructurales. Como ejemplo, podemos pensar en las casas que generan hacinamiento, es decir, casas o viviendas de espacios muy reducidos en los cuales viven grandes cantidades de personas. Esa es ya una característica comunal, digamos, que puede estar generando un factor de riesgo. Bien. Bueno, aquí viene el énfasis de los colorcitos, ¿no? Como les decía, el color naranja tiene que ver con lo personal, el amarillo con lo comunitario, el rojo con lo familiar, y aquí el morado o el guinda sería representante de las adversidades sociales. Aquí pudiéramos hablar de, por ejemplo, Argentina hace algunas semanas tuvo una primera ronda de elecciones gubernamentales, o se pudiera nombrar como primera ronda, y después de los resultados, al día siguiente, hubo una devaluación del peso argentino en torno al dólar, por ejemplo. Esa sería una adversidad social. En Quintana Roo pudiéramos hablar de un peligro de un huracán, ¿no? En Ciudad de México, un peligro de un sismo, un terremoto, y bueno, esos son los aspectos. Aquí el énfasis, lo que quiero que podamos observar es, hay una construcción dinámica, cronológica a través del tiempo, del malestar a nivel de salud y salud mental. Sicándar Ortega, un colega que radica en Cancún, midió en algún momento que transcurren 14 años, en alguna lámina un poquito más adelante vamos a encontrar esa misma referencia, pero transcurren 14 años acumulándose problemas sin resolución. Y aquí entra el contexto del estigma y la discriminación hacia la salud mental o el acceso a los servicios de salud. O sea, una pregunta que nos tendríamos que hacer los profesionales de la salud mental es, ¿y qué está pasando? Que estas personas no alcanzan a conectar de una manera adherente, digamos,
a esos tratamientos. Entonces, la historia de vida, el pasado reciente o algunos fenómenos 3 meses antes de un intento son indicadores que vamos a ir revisando. Las siguientes láminas van a ir desmenuzando un poquito esa información. Obviamente hay ciertos sucesos en la infancia que son importantes a revisar, en la adolescencia hay otros, en la adultez y en la vejez hay otros, ya los vamos a ir revisando un poquito más adelante, pero quedémonos entonces con esta mirada temporal, pero también holística o de Uriel Bronfenbrenner de mirar los diferentes ambientes en los que está inserto el ser humano y su experiencia. Muy bien, bueno. Seguimos aquí adelante. Esta es una lámina. La verdad es que la mayoría de la información pues tiene su referencia, o sea, ustedes podrán a través de la presentación buscar directamente la referencia. La información que no tiene referencia, como la lámina anterior, pues es una construcción de su servidor y de muchos otros colegas que han sumado a este conocimiento. En esta lámina no me voy a estacionar mucho, pero aquí son variables o factores de riesgo que pudieran estar presentes y que podamos revisar ya en una entrevista psicológica o psicoterapéutica. Nuevamente, aquí yo creo que lo que vale la pena es que ustedes ubiquen en sus entornos si estas señales de alerta están presentes. Hay entornos que a lo mejor van a ser más proclives, no sé, al aumento del uso de sustancias, por ejemplo, digo aquí en Playa del Carmen, en Cancún, en muchas zonas, por lo menos en la zona norte de Quintana Roo, pues el aspecto del turismo fomenta y genera mucho el abuso de sustancias, pero bueno, ahí es llevarlo a el contexto particular de cada uno de nosotros. Bien, esta información la van a revisar ustedes con calmita un poquito más bien en casa. No me voy a meter a estos aspectos. Son muchas variables, muchas características. Yo aquí los invitaría nuevamente a tropicalizar o incluso a que ustedes categoricen, porque de aquí en la evaluación psicopatológica estamos viendo 2, 4, 6, 8, como 11, 12 aspectos que pudieran ser tomados en cuenta solo en lo psicopatológico. Pero luego en los factores de riesgo que la OMS nos menciona, aquí hay unos 10, 12 también, y hay otros 10, 12 que siguen mencionando la OMS. Entonces yo creo que ahí es el ejercicio de ¿y cuáles tienen que ver con lo individual? ¿Cuáles tienen que ver con lo comunitario? ¿Cuáles tienen que ver con lo social? Y ahí ustedes ya pueden hacer ese escenario dinámico, ¿sí? La anamnesis o esta como entrevista a profundidad en la psicoterapia, pues nos va a ayudar a identificar, claro, la historia de vida, el estilo de vida y sucesos traumáticos que pudieran estar incluso ahondando a un riesgo de suicidio. Ya muy en particular, sí podemos revisar 3 meses antes qué ha pasado. ¿Ha habido problemas interpersonales? ¿Ha sufrido algún tipo de rechazo o exclusión? Y eso aplica incluso a la pérdida de un trabajo, por ejemplo, pérdidas de seres queridos, de objetos materiales, de estilo de vida, ¿sí? Problemas laborales y cambios en la sociedad, cambios radicales. Bueno, eso es como en lo más próximo, en el pasado muy, muy reciente. Vamos a seguir un poquito más adelante, insisto. Creo que esto da para que ustedes hagan el ejercicio en casa. Y esta ruta ya nos entrega un entendimiento un poquito más dinámico. ¿Qué va pasando etapa a etapa o qué en la generalidad puede estar presente como un factor de riesgo? Es decir, en la niñez, en la infancia, por lo menos antes o durante la primera infancia, antes de que el pensamiento concreto ya termine de madurar, el acto de imitación puede ser un factor de riesgo. Es decir, el ver una caricatura donde una persona salta de un lugar elevado y cae como una plumita inerte cuando en la realidad no es así. Entonces, eso ya tiene que ver, por ejemplo, con la presentación de los medios de comunicación acerca de una metodología. O sea, las imágenes literales de una metodología no deberían de estarse presentando en los medios de comunicación, pero bueno, nota a pie de página. Aquí ustedes pueden observar que hay algunos aspectos que sí están repetidos a través de diferentes etapas, sobre todo el tema de abusos y violencia, abusos físicos, abusos sexuales, bullying, discriminación, son aspectos que se van presentando a través del tiempo. Bien.
Esos son aspectos generales o digamos como institucionales que tuviéramos que estar tomando en cuenta quienes están en alguna institución pública o privada, pues bueno, son como grandes rubros que pueden tomar en cuenta para empezar a hacer estrategias, sobre todo de prevención. Bien, aquí esta es la parte la que más me interesa. Estamos 8:10, tenemos más o menos 20 minutos de tiempo. Voy a darle 10, 15 minutos a lo mucho y entonces pasamos a las preguntas y respuestas. La postura del acompañante, más allá de lo que ustedes están observando en la pantalla, yo diría, tiene que ser de sinceridad. A ver, de entrada, pues ya somos psicoterapeutas, ¿no? O psicólogos clínicos con una orientación hacia la terapia o psicoterapia. Y el aspecto, pues, del rapport, de la empatía, de construir un entorno hasta cierto punto neutro, ¿no? En ruidos, en aromas, o sea, todo este aspecto como técnico de una entrevista clínica o de una sesión de psicoterapia clínica, pues creo que ya lo conocemos en general. Entonces, ¿a qué lo resumiría? A una postura auténtica. Auténtica en el sentido de quitarnos las teorías que tenemos ya de antemano o que conocemos y abocarnos a la experiencia de ese momento, de ese ser humano. Suena suena un poquito humanista tal vez, puede ser, pero es desde ese lugar. Es decir, a pesar de que las personas que están en un riesgo de suicidio, pues están en crisis, evidentemente, y que han ido teniendo una vivencia de construcción de crisis a través de mucho tiempo, pues igual siguen siendo seres humanos que perciben, aunque de ciertas maneras tal vez, pero perciben sobre todo con suspicacia quienes les están acompañando. Entonces nos toca ser muy auténticos y no prometer lo que no podemos cumplir, sobre todo ese aspecto, ¿no? Cuando estamos en un entorno de crisis, sí corresponde ser directivos, es decir, dentro de una sesión de terapia donde tal vez estamos explorando en la entrevista inicial y empezamos a obtener esta información, bueno, la construcción del vínculo en las sesiones iniciales nos dirá, vamos poco a poco, ¿no? Conforme nos va como retroalimentando el paciente, pues sobre todo la apertura y la confianza. En un entorno de crisis o riesgo por suicidio, nos toca ser directivos y muchas veces vamos a ejecutar incluso acciones por parte del paciente. No nos vamos a hacer responsables de su vida, pero sí habrá ciertas acciones que tengamos que llevar a cabo. Por ejemplo, la ruptura del vínculo terapéutico. O sea, cuando ya hay un indicio de riesgo de suicidio, por código ético incluso estamos obligados a notificar la información específica a la persona que pudiera salvar esa vida. Por lo tanto, la confidencialidad se puede ver rota y por lo tanto el vínculo terapéutico puede pues como rasgarse o agrietarse, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre una intervención en crisis de suicidio y el entorno plenamente clínico o psicoterapéutico. Vale, algunas de las preguntas, pues bueno, son directas y abiertas. O sea, abiertas para explorar la experiencia de esta persona. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Extiende un poquito más tu explicación. Compártame más a profundidad a qué te refieres con esto. O sea, son preguntas abiertas, generadoras de discurso, las que tendríamos que estar llevando a cabo. Nos interesa mucho generar discurso porque eso, más allá de darnos información valiosa, va a ayudar a que el paciente o el sujeto descargue angustia. Es decir, en el relato va a ir liberando mucho del malestar que puede estar teniendo. Dentro de toda esa información, entonces podemos dividir en 3 grandes categorías esa información que estamos escuchando. ¿Qué sucede? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha sido tu experiencia en los últimos 3 meses? ¿Hay alguna situación que te llame la atención o que te aqueje de mayor manera? Y entonces lo dividimos en plan, es decir, ¿hay un plan de suicidio? ¿Sabe
El método, que es la segunda categoría, ha determinado el momento específico. Estamos hablando que para evaluar el riesgo tenemos que medir la ideación de suicidio. Si la idea está estructurada, hay mayor riesgo. Si la idea no está estructurada, hay menor riesgo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que si de repente yo digo, pues yo me voy a tirar de un puente y en mi ciudad no hay puentes, pues no está tan estructurada la metodología, ¿sí? Si estoy en una ciudad donde efectivamente hay puentes y yo digo, me voy a precipitar de un puente, pero no tengo acceso fácil al método, pues digamos que el riesgo, la estructura es como media. Pero si tengo claro el método, tengo acceso directo al método, entonces ya la ideación está estructurada y es un riesgo pues bastante elevado, ¿sí? Entonces, la estructura de la idea es una manera de evaluar el riesgo, el acceso a la metodología clara y determinada es otra manera de evaluar si hay un riesgo de suicidio. Si de plano la persona tiene claro el cómo, cuándo, dónde, de qué manera o qué combinaciones y tiene acceso directo, hay un riesgo inminente. Este es un aspecto de el mismo manual que lanzó la Secretaría de Salud en el 2022 y es algo muy similar a llevar un primer auxilio psicológico. O sea, la metodología de intervención y acompañamiento en un riesgo de suicidio es el primer auxilio psicológico como uno de los más grandes métodos para llevar a cabo. Aquí nos va compartiendo la Secretaría de Salud, pues pasos también muy específicos, son muy similares, perdón, a lo que ya les he compartido, es decir, una escucha abierta, sin juicios, auténtica, frontal al hablar del suicidio. No, o sea, es un mito decir, hablamos de suicidio, aumenta el riesgo. No, hablar de suicidio disminuye angustia. Entonces, esa es como la idea que podemos llevar para contrarrestar este mito. Bien. Lil, no sé si por ahí haya en el chat alguna inquietud, a lo mejor que demos un momentito. Todo está bien, Cherokee, puedes continuar. Perfecto, muchas gracias, Lil. Entonces, bueno, hacemos toda esta escucha y toda esta postura abierta, exploramos los factores de riesgo que acabamos de revisar. Un énfasis importante es en el validar la emoción de la persona. No nos vamos a meter con la conducta, o sea, si hizo bien, si hizo mal, si hizo mucho o hizo poco. Mucho menos vamos a ejercitar una comparación, ¿no? En otros lugares lo viven así, en otros lugares les pega más. No, tampoco vamos a dar consejos de resolución. Vamos a validar la experiencia emocional. Podemos parafrasear lo que nos está compartiendo. Ok, entonces, ¿cuándo? Y Lil, disculpa la referencia, pero voy a agarrarme del ejemplo que hice, ¿no? Pero ¿cuándo entonces Lil dijo en público que yo era esto y lo otro? Entonces te sentiste, Cherokee, de esta manera, pensaste esto y entonces te dolió y sentiste vergüenza. Oh, ok, bueno, y aquí viene la validación, o sea, primero parafraseamos y después la validación. Bueno, probablemente o puedo comprender que alguien se sentiría de tal manera si hubiera vivido esa situación en particular. Podemos relativizar la vivencia de la otra persona. Lo que no podemos hacer es decir, no, sí, yo sé, sí, te entiendo, porque la vida emocional que está muy pegada a nuestro cuerpo biológico, pues es muy individual. Cada quien sentimos de una manera diferente. Entonces es validar la experiencia emocional de esta persona y todo lo demás lo dejamos a un lado. Claro, también hay que tomar en cuenta que si estas personas están en un riesgo de suicidio y han acumulado tanto malestar por tanto tiempo, probablemente hay una distorsión de percepción, sea desde la ansiedad, sea desde la depresión, sea desde un trastorno límite de la personalidad, sea desde una bipolaridad. Estoy hablando de psicopatología muy específica, pero desde cualquiera de esos trastornos,
ya hay una distorsión de la personalidad. Y desde ahí la traducción de la persona puede ser a mal, aunque nosotros hagamos un comentario a bien, con la mejor intención del mundo. Bueno, la escucha y la traducción puede ser muy, pues muy mala, ¿no? Nos preguntan por aquí en el chat que si la Secretaría de Salud a nivel estatal trabaja esto y cómo lo lleva a cabo. Sí, la Secretaría, de hecho, las Secretarías de Salud de los estados, de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche, de Chiapas, son quienes gestionan las capacitaciones que el gobierno federal lleva a cabo. Ya les compartiré, este manual de hecho es una de las estrategias, y ya les compartiré el Programa Nacional para Prevención del Suicidio, así se llama la estrategia que es a nivel nacional. Como quiera, la bibliografía ahí está y pueden revisarla o nos pueden contactar directamente y podemos orientarles más cercanamente. Bien, imaginemos entonces que ya se dio o se llevó a cabo una intervención en la cual nuestro último paso fue el conectar el servicio requerido por esta persona pues, como tal, ¿no? Es decir, y eso puede ser desde no tengo dónde dormir, porque a lo mejor el intento de suicidio fue en mi casa y no simplemente generó un trauma ya el espacio físico. ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? ¿Quién me va a acompañar? O sea, durante una crisis nos ponemos muy simples, muy reduccionistas, a lo más sencillo. ¿Por qué? Porque la persona está en esa condición, por lo menos a nivel de su cognición, de su proceso mental o de razonamiento, pues está en blanco prácticamente. O sea, el estado de crisis lo está llevando a reaccionar más que a analizar, anticipar y planificar. Entonces, desde esa dificultad, incluso a nivel cognitivo, es que tenemos que simplificar los pasos de una intervención. ¿Qué necesita la persona? Tratamos de conectar con esa necesidad. En el momento que conectamos, nuestro primer auxilio psicológico o intervención en crisis concluye. De ahí, ¿qué nos queda? Dar seguimiento. Dar seguimiento porque, por lo menos, el riesgo general después de un intento es de un año. Por lo menos tendría que haber un trabajo psicoterapéutico de un año, como mínimo, para brincar el riesgo de una crisis. Bien, entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos preguntamos después de una intervención? Ya concluimos nuestra intervención, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes son los implicados o quiénes fueron los afectados? De acuerdo a los servicios de apoyo, ¿quién va a brindar estos primeros servicios o cubrir estas primeras necesidades? No, pues el primo Pedro, porque vive a la vuelta de la casa y entonces tiene una cama que les puede prestar, muy bien. Y luego resulta que la vecina de la tienda al día siguiente los puede llevar al hospital porque ahí les van a brindar la consulta médica que requiere porque la metodología fue por cutting. ¿Quién va a estar brindando ese apoyo ante esas necesidades? Nos lo tenemos que preguntar y es nuestra obligación como profesionales de la salud mental ir viendo ese seguimiento. Es decir, no es suficiente con decir, pues en tal dirección, en tal horario, ahí te dan el servicio. Muchas veces ahí entra el ser directivos y tal vez gestionar incluso la cita y confirmar la cita y avisarle entonces al acompañante, oye, la cita es a tal hora, tienes que pasar por esta persona en tal momento y en tal dirección, les van a cobrar tanto, tal vez puedan esperar 5 o 10 minutos, porque a veces la fragilidad o la vulnerabilidad de estas personas puede hacer que con que les cobren 5 pesos más de lo que les dijiste o les hagan esperar 5 o 10 minutos más de lo que se imaginaron, ya con eso pueden desistir. Bueno, y ya al final nos preguntamos, bueno, si la crisis sigue en curso o no sigue en curso. Imaginemos que en vez de llevar con Pedro, el primo, a esta persona se queda en la casa donde se generó el conflicto. Imaginemos que el conflicto fue una disputa marital. Y entonces la pareja, sea hombre o sea mujer, pues está durmiendo en la misma habitación que este sujeto que estuvo en riesgo
pues no es algo que sea benéfico para la persona. Entonces, ahí es donde preguntarnos, ¿la crisis ha terminado o tiene manera de continuar? ¿Qué peligros o riesgos permanecen después de la intervención? Y sobre todo, ¿qué áreas han sido bloqueadas o qué accesos han sido bloqueados que van a proveer un servicio que se necesita y que es importantísimo? Bien. Pregunta por aquí Brenda, que si en el 911 aún tienen intervención en crisis para suicidio. Lo último que yo supe es que sí, cada 911 es coordinado por el gobierno de cada estado y desde ahí entonces se echan a andar los mecanismos. Y pregunta por aquí Noemí también dice, pensando en el espacio terapéutico personal, si se detecta una persona con alto riesgo y no nos comparte el contacto de alguien de su red, ¿cuál sería la primera instancia a la que deberíamos recurrir? Aquí la invitación es a insistir en contactar con las redes de apoyo. La percepción desde el malestar va a decir, no tengo a nadie, nadie es mi apoyo, todos están en contra de mí, nadie me quiere, ¿sí? Pero la verdad es que la experiencia profesional y el bagaje teórico nos dice que no, que aunque la percepción sea de aislamiento, el hecho real es que sí hay personas que están incluso dispuestas a brindar un apoyo o un acompañamiento. Entonces ahí no es un camino fácil, Noemí, porque si es un jugueteo entre el explorar opciones y la persona nos va a decir, no, es que no hay nadie, es que no hay nadie, y desde una visión de túnel, ¿no? O una rigidez cognitiva, va a decir, esto no ayuda, no se puede, y ahí vamos a tener que estar pimponeando hasta que de pronto nos dicen, bueno, es que tengo una hermana por aquí, tengo un primo por allá, y de ahí no nos vamos a salir, porque es una de las estrategias más importantes. Si bien evitar el acceso a una metodología es la primera estrategia, la segunda es la conexión con servicios de salud o bien con quien vaya a acompañar, el tío, el primo, la abuela, el papá, la mamá, el hermano, y de ahí no nos salimos. Es un punto un poquito complicado, pero de ahí tenemos que picar piedra. Bueno, voy a brincar un poquito este aspecto, vamos ahí casi rayando en los tiempos. Este modelito que les enseño es parte ya de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio. Y es decir, bueno, ok, ya intervení y tal vez aquí, Noemí, podemos responder un poquito también a tu pregunta, pero ya a nivel más sistémico. Es decir, ¿qué hago si concluyo mi intervención y tengo que derivar? La propuesta es derivar a una atención comunitaria, es decir, la propuesta federal es ya romper la figura de los hospitales psiquiátricos y llevar la atención de la salud mental dentro de las comunidades. La idea es romper el estigma de discriminación a la salud mental y romper la segregación de los servicios de salud mental y más bien incluirlos en los servicios de salud y en las comunidades. Entonces, la primera instancia a la cual se supone que tendríamos que recurrir es un centro de salud comunitario, pensando en los servicios públicos, ¿no? Que es el ámbito comunitario como un primer orden de riesgo, que es un riesgo leve, que es lo que pueden ver ustedes en la columna más clarita del lado izquierdo, y de ahí entonces brincaríamos a un riesgo moderado, que nos habla ya de sí llevar a un centro de salud, pero tal vez ya a un hospital general. ¿Sí? No tiene que haber en este momento como un especialista en prevención del suicidio, pero sí las especialidades que se brindan en un hospital general, ya nos está hablando de, bueno, que tal vez la salud física está comprometida, ¿no? Algún corte, alguna ingesta de líquidos tóxicos que requiera un lavado estomacal, pues ahí es en donde entra ya el ámbito hospitalario no especializado. Ya en el tercer orden de riesgo, ya estamos hablando, sí, de una especialización directa en cuanto a riesgo. Ya estamos hablando no solo de estar en una sala de emergencias de un hospital general, sino de un internamiento ya a un piso. Y bueno, más o menos esa es como la ruta o la vía.
En Quintana Roo pudiéramos estar hablando, por ejemplo, en Cancún, primero es un centro de salud, en primer orden de riesgo, en segundo orden de riesgo pudiera ser un MCAPA, que es para adicciones, por ejemplo, un MSISAME, que es para salud mental, o instancias de DIF, que también tienen ciertas áreas de salud mental. Y ya para el tercer orden de riesgo, ya específicamente la hospitalización. Ok, bueno, pues prácticamente esta es la última lámina. Estamos a las 8:30, si desean, porque estamos ahí, me comí un poquito el tiempo, pero si gustan, yo no tengo ningún problema con que tomemos 10 minutos de preguntas y respuestas. Lil, te cedo la palabra y dejo de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Cherokee por tan valiosa información que nos estás brindando. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, a favor de levantar la mano en el botón de levantar mano, o puede iniciar directamente la pregunta. Ok, no hay nada por ahí de preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Hola, buenas noches. Adelante, Brenda. Hola, Chero. ¿Sabes qué? Tengo una duda, nada más que no sabía cómo plantearla. Es sobre una chica de 20 años que está en cutting y ella está por ansiedad, pero pues ella tiene 20 años, es estudiante de enfermería y tiene muchos problemas de ansiedad. En ese caso, sería, como dices, como hacer más una intervención sistémica, ¿no? Con la familia, porque apenas hice la entrevista, entonces estoy como viendo cuál va a ser la intervención. Entonces, obviamente la familia no sabe que se corta. Y también otra pregunta es de que hasta qué punto o cómo puedo formular la pregunta para ver si es un riesgo ya, o sea, si es algo que está siendo como la acción que está teniendo como para esa ansiedad, o si es como más para, pues, como riesgo ya más suicida. Sí, claro. A ver, el cutting pudiéramos decir que está dentro del rango de las conductas que atentan sobre la vida. Si lo vemos así muy generalizado, está como dentro del mismo espectro. Pero digamos que el cutting está en el extremo del lado izquierdo y tal cual un intento de suicidio está en el otro lado del espectro. ¿Qué vamos a encontrar del lado derecho? Intencionalidad. Eso es un rasgo que incluso podemos medir con pruebas psicométricas. La estructura de la idea, o sea, que esté estructurada, también nos va a hacer una gran diferencia. Y bueno, diferenciar si el acto de autolesión está siendo más como un estilo de afrontamiento o una estrategia de afrontamiento que no está siendo la más adecuada, o ya conlleva intencionalidad y una idea estructurada. ¿Sí? Desde ahí, pero bueno, ese es un aspecto. Generar la pregunta tal cual. Tal vez ya si se abrió el tema de la autolesión, entonces desde ahí tú lo puedes preguntar, oye, y dentro de estos momentos de crisis, ¿has pensado en quitarte la vida? O sea, la pregunta, una vez construido el vínculo terapéutico, puedes preguntar directamente, ¿sí? Así como tal. Y vas explorando hasta donde te dan la información. O sea, si de pronto no te dice exactamente, por ejemplo, te dice, con medicamento, ok, ¿y has pensado en qué medicamentos? No. Bueno, pues ya, hasta ahí llegó la idea. Entonces dice, no, sí he pensado en la combinación de tal, con tal, y aparte en tanto tiempo, y luego me he hecho otras cosas. Bueno, ya va entonces a estar como mucho más estructurada la idea. Pero bueno, tanto la intencionalidad como la estructura de la idea, sí hay pruebas psicométricas que lo pueden medir. Ahora, la prueba psicométrica de intencionalidad solo se aplica si ya hubo un intento previo.
Si no hay registro de intentos, pues no es válida esa prueba. Muchas Contesta, gracias. vale, muy bien. Hay una pregunta en el chat. Bien, si gustas, Leo, Lil. En estos momentos, ¿conoces algún curso o diplomado para aprender a intervenir, contener estas situaciones de riesgo? En este momento vigente, no, Noemí, fíjate que no. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, sí tiene constantes cursos, webinars, capacitaciones, charlas. Ahí yo te recomendaría que incluso te agregues a sus boletines de correo electrónico porque constantemente están compartiendo información. Si hay una capacitación que la hace la OPS, la UNAM y el gobierno federal que dura aproximadamente 10 meses, pero en este momento no lo están ofertando. Si no, con mucho gusto nos pueden contactar en la red y les podemos ir pasando como ligas, ¿no? La Asociación Internacional, o sea, la IASP, International Association of Suicide Prevention, IASP, también tienen bastante material y también tienen oferta académica, digamos. Por ahí, creo que levantó primero la mano Gaby y después Fátima. Adelante. Chero, Lil, yo les quiero dar las gracias, ¿no? Pues por compartirnos toda esa información, Chero, que me parece muy valiosa, y por dedicarnos este tiempo, ¿no? Para tener esta información. Te quería compartir que yo desde la clínica, en el modelo que yo trabajo, que es psicoterapéutico con orientación psicoanalítica, trabajamos mucho las fantasías, ¿no? Y el promover con estos pacientes el diálogo y explorar, porque así como tú lo dices, ¿no? El hablar del paciente ayuda a disminuir la angustia, pero también ayuda a disminuir el riesgo de una actuación suicida, ¿no? En psicoterapia decimos que por lo general, no siempre, pero por lo general lo que se habla no se actúa. Entonces, cuando una persona ya te narra, ¿no? Todo lo que piensa hacer, es más difícil que lo lleve a cabo y te da la oportunidad también de poder analizar lo que quiere hacer, porque como tú lo planteas, ¿no? Cuando hay un riesgo suicida, pues hay fallas de juicio graves, Sí. ¿no? Hay fantasías de que se van a unir con la mamá que se murió, o sea, fallas, ¿no? Fallas en que las ves cuando haces la valoración del estado mental. Sí. Entonces, pues una técnica, ¿no? Que puede funcionar es precisamente esto, ¿no? Que de lo que tú estás hablando, de explorar. Y bueno, comentabas también algo de cuando se viola pues esta cuestión pues de la confidencialidad que hay en el tratamiento. Y a mí lo que me ha funcionado, digo, yo no trabajo mucho con prevención de suicidio. En algún momento he tenido algunos pacientes con este riesgo, pero lo que me funciona es que cuando hago el contrato terapéutico que se hace o sea, en las primeras sesiones, sí les digo, ¿no? Pues que todo queda en el espacio terapéutico siempre y cuando no esté en riesgo su vida, ¿no? Que en el momento en que esté en riesgo su vida, pues lo más importante es que nos cuidemos, ¿no? Y que yo ahí puedo contactar a algún familiar o a alguien. Entonces, pues yo creo que si de eso se habla desde un inicio, ¿no? Quizá eso ayude a no lastimar tanto el vínculo. Totalmente, o sea, y justo hay que entender el límite, o sea, cuando hacemos intervención en riesgo de suicidio, que justo el vínculo terapéutico puede verse roto por la intervención que tengamos que hacer. Incluso hay una metodología que se llama contrato de vida como tal. Ahora, claro, Gaby, lo que tú compartes de hecho es como el rigor básico de la psicoterapia, es decir, haces un cuadro terapéutico, ¿no? ¿Qué se vale, qué no se vale, cómo vamos a funcionar? Y es importantísimo hacerlo desde el inicio. Y sí, el margen exterior de la confidencialidad es el riesgo de vida. Y ahí sí,
tal cual es, probablemente si se diera esta situación, tendría que compartir esa información y es de antemano y no hay o sea, no es negociable porque ya desde nuestro código ético está establecido, o sea, ya hay una obligatoriedad de funcionar de esa manera. Y otro comentario a lo que mencionas, Gaby. De hecho, la fantasía de suicidio y el deseo de suicidio es algo normal. No es para estigmatizar, no es de riesgo, es algo que todos vivimos en algún momento y es desde estar en un lugar elevado y sentir esta como atracción por precipitarnos al vacío, ya desde eso se concibe como un deseo de muerte, ¿sí? O el imaginarnos que nos salimos de la carretera, bueno, todo eso son fantasías, ¿sí? El deseo vendría a ser mañana tengo un día muy complicado, no quisiera despertar. Eso es normal, no lo estigmaticemos. Ya cuando brincamos de las fantasías y los deseos a un gesto, a un ademán o a una idea estructurada, ok, ya podemos traducir que eso conlleva ya un riesgo y no es una situación tan normal. Bien, Fátima, adelante. Hola, buenas noches. Qué gusto saludarte, Chero. Buenas noches, igualmente. Buenas noches a todas y todos. Oye, Chero, fíjate, también como Brenda, quiero ver si la puedo plantear bien la pregunta. Bueno, yo he notado que el suicidio regularmente lo asocia la sociedad con depresión, ¿no? Incluso he visto muchas publicaciones, por ejemplo, de artistas famosos, o sea, que se han suicidado y que ya ves que ponen así como que la depresión se ve así y ven pues a la persona acá toda guapa o toda arreglada, sonriente y así, pero que bueno, detrás pues ellos aseguran que tenía depresión y por eso se suicidó, ¿no? Sin embargo, también yo había estado investigando y estaba leyendo que puede haber otros aspectos, ¿no? No precisamente la depresión y que muchas veces al encasillar el riesgo suicida con depresión, también podremos estar perdiendo de vista otras cosas que pueden llevar a eso, ¿no? Tú en una de las diapositivas mencionabas, pues sí, por ejemplo, algunos de los otros trastornos como ansiedad, como bipolaridad. Y yo, por ejemplo, he sabido de personas que llegan a suicidarse, por ejemplo, porque tienen una deuda muy fuerte o porque les dieron la noticia de de una enfermedad terminal. O sea, no sé si entonces yo estoy mal al creer que no solo la depresión puede ser como un motivo. Claro, sí. Bueno, esta me permití compartir pantalla nuevamente. Sí. Esta lámina pone mucho en contexto lo que tú estás mencionando. Sí es cierto, la depresión está, no recuerdo la cifra exacta, pero por arriba del 80% de los casos se Ok. presenta un trastorno de depresión. Eso sí es cierto. Y por Ujú. arriba del 90% de los casos también hay abuso de alcohol. Esas Ok. son dos factores de riesgo que están como muy presentes, ¿sí? Ujú. El abuso de Ujú. alcohol incluso por encima de cualquier otra sustancia, llámese psicoestimulantes, alucinógenos, medicamento analgésico, es el consumo de alcohol. Ahora, de ahí podemos Ujú. ver una diferencia. Una cuestión es el suceso precipitante, que aquí voy a brincar a una lámina anterior, acá. Digamos que en los eventos estresantes 3 meses antes, sí podemos encontrar algún suceso, algún despido, alguna pelea, alguna pérdida, Ujú. pero no va a ser la única razón por la cual se desate un riesgo de suicidio. O sea, va a haber ya, como tú decías, tal vez una patología y tal vez, o sea, una patología de salud mental, pero tal vez puede haber una enfermedad de salud crónico-degenerativa, una condición de vida debilitante o que evite el acceso, ¿no? No sé, que me pinché un nervio de la espalda y tengo dolor constante. O sea, Ujú. las variables son múltiples, ¿no? Un colega dice, es el combo del McDonald's, ¿no? Es papas, refresco, la hamburguesa, el juguetito, lo metes al closet y te esperas años
para abrirlo. Entonces, ya cuando abres todas esas cosas, pues tienes ahí un universo de situaciones, pues bien complicadas, ¿no? No sé si Ujú. va clarificando la pregunta, Fátima. Sí, claro. Sí, muchas Entonces, gracias. no es solo la depresión, va a haber muchas variables que vamos a poder registrar en la vida de esta persona. Ahí nuestra entrevista a profundidad o la anamnesis es la que nos va a ir dando la noción de cómo es la vivencia de esta persona. Si estamos hablando de un familiar o un conocido a nivel personal y nos preguntan, oye, pues, ¿qué tengo que observar? Oye, ¿qué tengo que ver? Súper sencillo. Primero tiene que haber intimidad, o sea, tiene que haber un conocimiento profundo, un vínculo íntimo entre esas dos personas. Partiendo de ahí, pues vamos a notar cualquier cambio drástico. Si sube 5 kilos o baja más de 5 kilos, ya es un indicador. Si come más, si come menos, si duerme más, si duerme menos. O sea, de conocer cuál es la rutina habitual de esta persona y si empezamos a ver cambios drásticos, ahí podemos ya tomar como pues nota de que algo no está sucediendo bien. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta de algún participante? Sí, si gustas, Lil, leo en el chat. Nos comparte Didier, dice, de acuerdo a su experiencia clínica, ¿cuáles son las enfermedades, trastornos o condiciones mentales que son las que más has visto en personas que son más vulnerables al fenómeno suicida o que está en mayor riesgo, más allá de la depresión y la ansiedad, o igual, cuáles enfermedades físicas son las que más debilitan mentalmente a la persona para que piense en el suicidio? En cuanto a enfermedades médicas, son las crónico-degenerativas, son bastante importantes porque sobre todo trastocan el sentido de vida, trastocan la esperanza de vida, trastocan, bueno, más bien generan desesperanza. Aquí pudiéramos ver algunos rasgos, ahorita le entramos a la patología, pero pudiera ser depresión y desesperanza van de la mano. Si hay niveles elevados de depresión, probablemente aumente la desesperanza. Ansiedad pegada a la impulsividad. ¿Sí? Ahí ya hay como algunas combinaciones que pudiéramos estar revisando, es decir, no solo es la psicopatología o la patología médica, sino también el perfil de personalidad que pudiera estar presentando esta persona o características conductuales. Entonces, niveles elevados de impulsividad son algo también a tomar en cuenta, y enfermedades médicas que aportan mucho dolor. O sea, que hay dolor físico constantemente. Entonces, enfermedades crónico-degenerativas donde nos aportan una expectativa negativa hacia el futuro, o enfermedad física que aporta dolor de una manera constante. De ahí, desde el DSM-5, pues hablamos más o menos de lo que ya mencioné. Depresión, ansiedad, trastorno bipolar, o sea, algunos trastornos de personalidad sobre todo, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, algunos trastornos obsesivos o del rango de los trastornos obsesivos también puede estar presente, pero más que una mirada psicopatologizante, hagamos una mirada desde los factores de riesgo. O sea, la psicopatología puede ser un factor de riesgo dentro de todo lo demás, ¿no? O sea, la psicopatología, las enfermedades médicas son en lo individual, pero igual, en lo comunitario puede haber inseguridad, violencia, agresión, un clima adverso en lo laboral, ¿no? Y ya desde ahí entonces se van acumulando y juntando pues, los factores que nos dan una suma de una ideación o un intento. ¿Responde a la pregunta, Didier? Ok. Sí, muchas gracias, dice Didier. Lil, pues ya estamos, bueno, ya nos excedimos un poquito en el tiempo. No sé si quieran que vayamos haciendo conclusión. De antemano, agradecerles el tiempo de permanencia y el extra que nos estamos echando. Sí, claro que sí. Bueno, pues
les agradecemos mucho su participación en esta primera conferencia. Gracias por tu tiempo, Cherokee, y por compartirnos todo tu conocimiento, toda tu experiencia en este ramo. Tenemos los correos electrónicos de las personas que se registraron en la liga y se les hará llegar el material correspondiente que Cherokee nos compartió. Y pues nada más agradecerles a todos su participación e invitarlos a que pues sigamos reforzando esto hacia la comunidad, compartiendo con los demás colegas. Y bueno, pues de parte de la Red de Profesionistas de la Psicología de Quintana Roo, los invitamos a que sigamos en contacto para futuras conferencias de otros temas también tan interesantes como este que nos comparte Cherokee. Muchísimas gracias, Cherokee. No sé si quieras decir algo. Sí, muchas gracias, Lil. Sí, ahorita prácticamente voy a cerrar la grabación, pero voy a dejar abierta la sala un ratito más porque acabo también de mandarles aquí en este mismo chat la presentación, el documento como tal, más allá de que se los podamos mandar por correo electrónico. Si no hay alguna otra palabra, Gaby, Lil, de mi parte sería todo. Gracias, Cherokee.